El término conciencia suele emplearse referido a la percepción de nuestros propios pensamientos, incluyendo aquí sensaciones, sentimientos y recuerdos. Solemos dar dicha conciencia por supuesta, excepto cuando tenemos dificultades, como cuando tratamos de hacer algo estando muy cansados. Por otro lado, cuando prestamos atención a la conciencia, comprobamos que las experiencias conscientes cambian sin cesar. Por ejemplo, en plena lectura de un libro, algo puede traer el recuerdo de experiencias pasadas o inconvenientes presentes que interrumpen la concentración. También puede suceder que vengan a la mente espontáneamente planes de futuro. Los pensamientos están en constante cambio y, no obstante, parecen fundirse y seguir su curso como un todo. William James, psicólogo estadounidense, comparó las experiencias cotidianas de la conciencia a una corriente de agua que fluye continuamente, pese a ocasionales interrupciones y cambios de dirección. James sostuvo, un río o corriente son las metáforas con las que se describe de forma más natural. Al referirnos a ello en adelante, lo llamaremos el flujo del pensamiento de la conciencia. Casi todo el mundo puede identificarse con la famosa descripción de James del flujo de la conciencia, ya que todo lo experimentamos. Y sin embargo, como señalaba James, es algo muy difícil de definir. Cuando digo que todo pensamiento es parte de una conciencia personal es uno de los términos en cuestión. Dar cuenta de él con precisión es la más difícil de las tareas filosóficas. Esta tarea filosófica tan difícil cuenta con una larga historia. Los antiguos griegos abordaron el tema de la mente, pero no emplearon el término conciencia, ni equivalente alguno. Sin embargo, se debatía sobre la existencia de algo separado del cuerpo. En el siglo IV a.C., Platón distinguía entre alma y cuerpo, y Aristóteles añadía que, aun siendo distintos, el alma y el cuerpo eran inseparables. A mediados del siglo XVII, René Descartes fue uno de los primeros filósofos en tratar de describir la conciencia y sugirió que ésta era res cogitans, perteneciente al dominio de lo inmaterial o ámbito del pensamiento, en contraste con el dominio físico de las cosas materiales, res extensa, o ámbito de la extensión. Sin embargo, el primero al que se atribuye el concepto moderno de conciencia como sucesión continua de percepciones individuales es John Locke, filósofo inglés del siglo XVII. A James le atrajo la idea de Locke de las percepciones transitorias y también la obra del filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant. A Kant le impresionaba la manera en que nuestras experiencias se unen y señalaba que si oímos un sonido y a la vez sentimos dolor, lo experimentamos como un único acontecimiento. A esto lo llamó unidad de conciencia, concepto que influyó en muchos filósofos posteriores, entre ellos William James. James consideraba que la cuestión más importante acerca de la conciencia es que no es una cosa, sino un proceso. Es aquello que hace el cerebro para gobernar un sistema nervioso que se ha vuelto demasiado complejo para regularse a sí mismo. Nos permite reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Planificar y adaptarnos a las circunstancias, y de ese modo cumplir lo que para James es el fin principal de la conciencia: seguir vivos. Sin embargo, a James le costaba imaginar la estructura de una conciencia unificada y desarrollaba la siguiente comparación. Tómese una docena de palabras, 12 hombres, y désele a cada uno una palabra. Póngase a los hombres en fila o revueltos y piense cada uno en su palabra tanto como quiera.
en ninguna parte habrá conciencia de la frase entera. Si la conciencia es un flujo de pensamientos distintos, para James era un problema cómo se combinaban. Tal y como lo expresó él, la idea de A más la idea de B no es idéntica a la idea de A más B. De la suma de dos pensamientos se obtiene más bien una idea enteramente nueva. Así, por ejemplo, si el pensamiento A es son las 9 y el pensamiento B es el tren sale a las 9:02, podría seguirse un pensamiento C voy a perder el tren. James concluyó que la manera más simple de comprender cómo se pueden combinar con sentido los pensamientos del flujo de la conciencia es suponer que las cosas que se conocen juntas se conocen en pulsos únicos de ese flujo. Algunos pensamientos o sensaciones, creía, están inevitablemente ligados, como en el ejemplo de Kant de oír un sonido y sentir dolor exactamente al mismo tiempo, porque los pensamientos que entran en nuestra conciencia en el mismo momento se combinan formando un pulso o corriente dentro del flujo. Puede haber muchas de estas corrientes fluyendo a través de nuestra conciencia, rápido o lentamente. James afirmaba que hay incluso paradas o puntos de reposo en que nos detenemos para formar imágenes mentales que podemos contemplar con calma. A tales puntos de reposo los denominó partes sustantivas y a las corrientes móviles partes transitivas, y explicaba que nuestro pensamiento se ve trasladado de forma constante de una parte sustantiva a otra, impelido por las partes transitivas. Nos vemos, por lo tanto, empujados de una a otra conclusión por el constante flujo de los pensamientos, que de este modo nos arrastra siempre hacia adelante. No hay conclusión final. La conciencia no es cosa sino proceso, en evolución constante. James subrayó asimismo el carácter personal de la conciencia, al sostener que los pensamientos no existen con independencia de un pensador. Son tus pensamientos o los míos. Todos ellos pertenecen a alguien y nunca se encuentran directamente con un pensamiento de otra conciencia personal que la propia. Y son estos pensamientos conectados, tal y como sentimos que están conectados, lo que constituyen el yo. Como los pensamientos no se pueden separar del yo, James sugería que el estudio de tal yo debiera ser el punto de partida de la psicología. Los psicólogos experimentales discreparon, pues el yo no está disponible para la experimentación, pero James consideraba suficiente trabajar con nuestra comprensión de un yo que hace ciertas cosas y siente de determinadas maneras, y a esto lo denominó el yo empírico, que se manifiesta a través de su conducta y que se compone de varias partes: el yo material, el yo espiritual y el yo social, cada una de las cuales se puede estudiar por medio de la introspección. En las primeras fases de sus estudios sobre la conciencia, James comprendió el importante papel de las emociones en la vida diaria y junto con su colega Karl Lange desarrolló una teoría sobre su relación con los actos y la conducta, lo que en adelante se conoció como la teoría de James. Lange, sobre las emociones, afirma que éstas surgen de la percepción mental consciente del propio estado fisiológico. Para ilustrarlo, James empleó el ejemplo del hecho de ver un oso y salir corriendo. No se trata de que quien ve el oso siente miedo y entonces huye debido al miedo. Lo que ocurre en realidad es que el sujeto ve el oso y sale corriendo, y el sentimiento consciente de miedo se debe a la acción de correr. Así pues, según James, la percepción por parte de la mente de los efectos físicos de correr, respiración acelerada, pulso elevado y sudoración, se traduce como la emoción del miedo. Otro ejemplo de la teoría de James es que nos sentimos contentos porque somos conscientes de que sonreímos.
En otras palabras, no es que nos sintamos contentos y a continuación sonriamos, sino al revés, primero sonreímos y luego nos sentimos contentos. En relación con las teorías de James sobre la conciencia, se encuentra su consideración acerca de la manera en que creemos que las cosas son verdad o no. Así pues, James afirmó que las verdades surgen de los hechos, pero estos por sí mismos no son verdaderos, simplemente son. La verdad es la función de las creencias que empiezan y terminan entre aquellos. James definió las creencias verdaderas como aquellas que son útiles para quien las cree. El hincapié en la utilidad de las creencias se encuentra en el núcleo de la tradición filosófica estadounidense del pragmatismo central en el pensamiento de James. Según James, a lo largo de la vida estamos confrontando verdades de forma continua, y nuestras creencias conscientes cambian a medida que las viejas verdades se modifican y en ocasiones son sustituidas por otras nuevas. Esta teoría es particularmente relevante para el modo en que progresan todas las ciencias, incluida la psicología. Como por ejemplo, James citó el hallazgo del elemento radiactivo radio por Pierre y Marie Curie en 1902. En el curso de sus investigaciones, los Curie observaron que el radio emitía al parecer cantidades ilimitadas de energía, lo cual parecía contradecir nuestras ideas sobre todo el orden natural. Sin embargo, tras una consideración consciente, concluyeron que aunque esto amplía nuestras nociones previas sobre la energía, altera solo mínimamente su carácter. En este caso, los conocimientos científicos del matrimonio Curie se vieron cuestionados y modificados, pero quedaron intactas sus verdades esenciales. En el período que siguió a la muerte de James, surgió el movimiento conductista y con él decayó el interés por la conciencia. Así hubo poca reflexión al respecto entre la década de 1920 a 1950. Una excepción importante fue el movimiento de la Gestalt en Alemania, que postulaba que el cerebro funciona de manera holística y considera las experiencias conscientes en su totalidad más que como acontecimientos separados, del mismo modo que cuando vemos un cuadro no observamos puntos, líneas y formas aislados, sino un todo con significado. Esta es la concepción que se encuentra detrás de aquella famosa frase de la Gestalt: el todo es más que la suma de las partes. A partir de la década de 1980, psicólogos y neurocientíficos han desarrollado un nuevo campo de investigación, el de los estudios de la conciencia, centrados en dos áreas principales: el contenido de la conciencia, estudiando en individuos considerados normales y sanos, y la conciencia de personas que han sufrido algún tipo de trastorno, incluidos casos de sujetos en estado vegetativo, aparentemente carentes de todas las funciones cerebrales superiores. Así pues, el objetivo en estas dos áreas de estudio es encontrar modos de evaluar la conciencia de la manera más objetiva posible y comprender sus mecanismos subyacentes, tanto físicos como psicológicos. La neurociencia moderna ha demostrado que la conciencia tiene sus mecanismos. A finales del siglo XX, el biólogo molecular y biofísico británico Francis Crick afirmaba que la conciencia está vinculada con un área específica del cerebro, el córtex prefrontal, implicada en procesos mentales como la planificación, la resolución de problemas y el control de la conducta. Los estudios del neurocientífico colombiano Rodolfo Linas vinculan la conciencia con la actividad del tálamo junto con el córtex cerebral. El tálamo, estructura inserta en lo profundo del centro del cerebro, regula las vibraciones en el interior del cerebro en frecuencias determinadas. Si estos ritmos regulares se ven perturbados por infección o por causas genéticas, el individuo puede sufrir trastornos neurológicos como la epilepsia
o el Parkinson, o bien enfermedades psicológicas como la depresión. Cuando se trata de definir la conciencia, con todos los intentos actuales, continúan siendo vagos y de difícil explicación. Así, por ejemplo, el neurocientífico estadounidense Antonio Damasio se refiere a la conciencia como la sensación de lo que ocurre, y la define como la percepción que tiene un organismo de sí mismo y de su entorno. El filósofo William James ya había advertido más de 100 años antes que la conciencia era una realidad muy difícil de definir. La obra Los principios de la psicología de James sigue reeditándose y sus ideas han influido de manera importante en muchos psicólogos, así como en otros científicos y pensadores. La aplicación de su filosofía pragmática a los hechos, centrándose no en qué es verdad, sino en qué resulta útil creer, ha llevado a la psicología a dejar de lado la cuestión de la separación de la mente y el cuerpo y pasar al estudio más útil de procesos mentales como la atención, la memoria, el razonamiento, la imaginación y la intención. Según James, este enfoque servía para alejar a filósofos y psicólogos de la abstracción, los principios inamovibles de los sistemas cerrados y los supuestos absolutos y orígenes, y llevarlos hacia los hechos, la acción y el poder. Su insistencia en atender a la totalidad de los acontecimientos, incluidos los efectos de los diversos medios sobre nuestras acciones, en contraste con el enfoque introspectivo y estructuralista de descomponer nuestras experiencias, sus detalles más nimios, ha conformado asimismo nuestra comprensión de la conducta. Hasta que James empezó a impartir la asignatura en Harvard en 1875, no hubo cursos de psicología como tal en ninguna universidad de Estados Unidos. En el lapso de 20 años, más de 20 universidades habían dado a la psicología el rango de disciplina académica y ofrecían carreras con dicho título. Durante aquellos años se fundaron también 3 revistas especializadas, además de una organización profesional, la Asociación Americana de Psicología. A pesar de decir que detestaba el trabajo experimental, James introdujo la psicología experimental en Estados Unidos y lo hizo porque se dio cuenta de que era la mejor manera de demostrar o refutar una teoría. Aún así, no dejó de valorar la introspección como herramienta de descubrimiento, sobre todo de procesos mentales. El cambio de actitud hacia la psicología, que pasó de ser tenida por un asuntillo desagradable a considerarse una disciplina muy beneficiosa, debe mucho al trabajo de James. En 1977, en su discurso para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la Asociación Americana de Psicología, David Kretsch, entonces profesor emérito de psicología en la Universidad de California en Berkeley, se refirió a James como el padre de la psicología.